Buenas noches. Que Dios bendiga a su pueblo. Saben, en el pueblo de Luton Worth, en Inglaterra, Frank Whittle desarrolló y creó el primer motor de turbojet jamás creado. Lo inventó él solo. Allí en Luton Worth hay un memorial prominente dedicado a Frank Whittle y hay una carretera que tiene su nombre. Whittle está en la lista de los 100 británicos más grandiosos de la historia. Está en la posición número 42, por encima de Tim Berners-Lee, el hombre que inventó la Internet. Y está más arriba también que David Livingstone, el famoso misionero. Pero ¿saben? Hay un hombre notable en la historia que también fue residente de Luton Worth, que no está en la lista y pienso que debería estar en ella. John Wycliffe, quien fue el ministro de la iglesia St. Mary, y fue precisamente allí en Luton Worth que Wycliffe y algunos de sus ayudantes completaron la primera Biblia traducida en el lenguaje inglés. El trabajo de él fue absolutamente innovador, y aunque aún no se había inventado la imprenta y solo algunos tenían acceso a la Biblia, Wycliffe fue un reformador antes de que comenzara la Gran Reforma en los años 1500. Él murió en el año 1384 y fue el que inspiró el movimiento Lollard, el cual fue un movimiento de reforma en Inglaterra. A Wycliffe se le había llamado la estrella de la mañana en la Reforma. Realmente él anunció la Reforma. Fue una gran influencia en John Hus, el reformador bohemio. Wycliffe hizo campaña contra los abusos y las enseñanzas falsas de la Iglesia Popular y fue un precursor de lo que vendría. Cuando 2 siglos y medio más adelante en la historia, Martín Lutero defendió las enseñanzas de la Biblia. En esta ocasión nosotros vamos a mirar uno de los grandes personajes en la historia bíblica, alguien que al igual que Wycliffe de Luton Worth fue un precursor. Este hombre fue literalmente el heraldo del Mesías, Juan el Bautista. Llegó al mundo por medio de un nacimiento milagroso. Juan tuvo una muerte trágica, pero antes de eso, iluminó al mundo mientras preparaba el camino para el ministerio de Jesús. Su vida fue una vida de entrega y un ejemplo de fidelidad a Dios. Juan el Bautista era el hijo del sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth eran familia de María, la madre de Jesús. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Mientras Zacarías estaba ministrando en el templo, un ángel se le aparece y el ángel le dice: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El ángel le dijo: porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Este niño fue apartado por Dios para una misión especial. Zacarías y Elizabeth lo tomaron muy en serio. Lo criaron en cierta forma. Lo criaron para que evitara alguna de las prácticas autodestructivas de los estilos de vida que son tan comunes hoy. Aquí nosotros aprendemos que si nosotros deseamos que nuestros hijos hagan algo grande para Dios, críalos como que los prepara para esa gran misión. Críalos como si el servicio a Dios fuera lo más importante, como si nada pudiera ser más valioso para ellos. Críalos entendiendo de que tienen un llamado por Dios, que son apartados para algo muy especial. Lamentablemente, son muy pocos los que en la vida alcanzan la grandeza. Así que críalos para la honra y la gloria de Dios. Algo más digno de notar es el cumplimiento profético en el ministerio de Juan el Bautista. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo,
preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Este es el cumplimiento de Malaquías 4:5, la última profecía del Antiguo Testamento. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Malaquías 4:5-6. Juan había de hacer volver a muchos a los caminos de Dios. Así como el profeta Elías logró conmover al pueblo de Israel para que sus corazones se volvieran a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Ese era el trabajo de Juan. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Primera de Reyes 18:21. Juan el Bautista haría volver el corazón del pueblo de Dios hacia el corazón del Dios del cielo. Juan el Bautista fue un Elías moderno, quien venía con el mismo espíritu y poder que tuvo Elías, llevando el mismo mensaje de Elías acerca de la fidelidad a Dios. Jesús se refirió a él de tal manera cuando le dijo a sus discípulos: les digo que Elías ya vino. Mateo 17:12. Y se estaba refiriendo a Juan, un niño especial, criado para un propósito muy especial. María estuvo con Elizabeth y Zacarías por 3 meses. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la situación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Elizabeth dijo que el bebé saltó de alegría. Luego dijo esas palabras muy famosas que han sido mal aplicadas en la historia de la iglesia. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. El Mesías y el procursor del Mesías estuvieron juntos durante esos 3 meses en ese pueblo de Judea antes de que María regresara a su hogar. Cuando el padre de Juan le puso nombre a su hijo, todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaban lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Lucas capítulo 1 es el capítulo más largo en todo el Nuevo Testamento y prácticamente está dedicado a Juan el Bautista. El capítulo concluye con Zacarías diciendo las siguientes palabras: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en las más terribles oscuridades, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se manifestó públicamente al pueblo de Israel. ¿Y qué manifestación tan grandiosa fue esa? Porque Él fue el que anunció: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas rectas. Juan anunciaba al Mesías, que ya pronto iba a ser revelado, y logró hacer un gran impacto con este mensaje. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Y qué podemos decir de estas langostas? Estas langostas son insectos considerados limpios. Así que no había ningún problema que Juan, siendo judío, se alimentara con langostas. Pero si analizamos la palabra griega utilizada allí, pudieron haber estado describiendo vainas de algarrobo, vainas del árbol algarrobo. Bueno, fuera lo que fuera, insectos o semillas de vaina, sabemos que Juan comía muy sencillo. Su estilo de vida no era extravagante. También estamos agradecidos, ¿verdad?, de que nunca nos invitó a cenar.
Pero su mensaje fue más vital que su estilo de vida. Aunque vale la pena mencionar que sin un estilo de vida moderado, sencillo y temperante, tal vez él no hubiera podido haber hecho lo que hizo durante su ministerio. La Biblia nos sigue narrando. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y aquí es donde el mensaje de Juan comienza a ponerse puntiagudo. Y también muy relevante para nosotros hoy. Juan el Bautista fue un reformador, propulsando un reavivamiento en Israel. Multitudes iban al río para ser bautizados. La gente venía de lugares locales y sitios lejanos, y Juan los llamaba al arrepentimiento. Los líderes religiosos comenzaron a llegar a las reuniones de Juan, pero Juan estaba muy claro de que ellos estaban allí por apariencia y para espiarlo, y que el arrepentimiento no era el motivo primordial de su presencia allí. Juan pone algo claro aquí, que muchos de los mensajeros de reavivamiento modernos ignoran. Cuando una persona viene a los pies de Jesús, esa persona viene con un espíritu de arrepentimiento, no solamente para ser llenado y experimentar el Espíritu Santo, no para gritar y celebrar, no solamente para buscar la sanidad, no solamente para cantar y disfrutar del praise team. Dios llama a las personas al arrepentimiento. Ese precisamente fue el mensaje de Jesús. Él comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Lo que Juan estaba diciendo es que no es suficiente ser parte de un grupo, no es suficiente ser guiado por las emociones. El privilegio de un creyente es arrepentirse, que experimente dolor y pena por el pecado y deje atrás una vida de conducta autodestructiva y dañina. En el libro de Lucas, Juan fue muy específico. No se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Muchos de los que estaban allí escuchando, especialmente los líderes, pensaban que con solo ser judío, eso los cualificaba como santos. Pensaban que su herencia y su certificado de nacimiento era suficiente prueba de que ellos eran los escogidos por Dios. Es como si yo dijera que con el simple hecho de ser miembro de una iglesia, soy un cristiano genuino. Pero Juan dijo: todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Lucas 3:9. Es importante que la vida de un creyente manifieste los frutos de la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Lucas 3, del 10 al 11. A los recaudadores de impuestos les dijo: no cobren más de lo debido. A los soldados les dijo: no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Así es que comienza a verse un verdadero avivamiento. Juan el Bautista estaba cambiando el guión de estas personas. Los recaudadores de impuestos eran tramposos. Los soldados eran ásperos. Juan estaba llamando a la gente a reordenar sus vidas de una manera que armonizara con la voluntad del Dios Todopoderoso. La realidad es que Dios te acepta tal y como eres. Amén. Él acepta al más vil pecador. Él le da la bienvenida a todos los hijos y las hijas pródigos. En la Biblia nosotros vemos a Jesús aceptando al inmoral, al poseído por demonios, al derrochador, a las prostitutas, a los irresponsables. Aceptó gente de su raza y de otras razas. Pero lo que hacía después era que Jesús alumbraba luz divina en el camino de esas personas. Y hacía 2 cosas. Los instó a vivir una vida nueva y les dio poder para vivir vidas nuevas. Amén.
Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. No solamente de la paga de esos pecados, pero también de los poderes de esos pecados. Jesús vino al mundo para que el pecado no te gobierne. Ese mensaje está escrito a través de todo el Nuevo Testamento. El pecado no se enseñoreará de ti. Romanos 6:14. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No podemos olvidar que la paga del pecado es la muerte. El pecado separa a una persona de Dios. Y lo que esto produce es la autodestrucción. El cristianismo no es para cubrir el corazón enfermo por el pecado. Más bien es el remedio, la cura de nuestro corazón pecaminoso. Y eso produce libertad. La mayor parte de las personas no desean vivir en pecado. La mayor parte de las personas no desean vivir vidas de decepción y engaño, fallándole a otras personas, avergonzándose a sí mismos y a sus familias, lastimando a otras personas. La mayor parte de las personas no quieren vivir así. Cualquier persona con experiencia en la iglesia se da cuenta que hay mucho pecado escondido adentro de la iglesia. También hay muchos pecados que no están tan escondidos. Debe haber un balance. Dios le da la bienvenida al pecador, pero una vez que aceptas a Cristo, hay que crecer y madurar en Cristo. Amén. Los líderes religiosos a quienes Juan amonestaba no eran cristianos infantes, eran hipócritas que sabían mejor, pero utilizaban la religión para engrandecerse a sí mismos al costo de otros. Juan el Bautista era un reformador y adjunto a su llamado a ser renovado por Dios está la promesa de que Dios puede hacer nueva criatura a cualquier persona. Amén. Juan el Bautista es una de las figuras más grandes en la historia. Desafortunadamente, tuvo uno de los desenlaces más tristes. Jesús dijo una vez que Juan el Bautista era más que un profeta. Él preguntó un día y dijo lo siguiente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11:7. Las altas cañas que crecían a la orilla del río Jordán se doblaban con el viento. Pero Juan el Bautista no era así. No era como esos políticos que buscan la voluntad de las personas y se someten a ellas aunque no sea el curso correcto. Juan el Bautista era fiel a los principios y esa gran convicción fue lo que al final le costó la vida. Herodes Antipas conocía a Juan. Herodes gobernaba como rey en Galilea para los romanos. De seguro escuchó a Juan predicar. Juan le dijo en una ocasión: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Marcos 6:18. Herodes asimilaba el mensaje directo de Juan. Pero su esposa, la esposa de su hermano Felipe, se enfurecía. Herodes y Herodías se habían divorciado de sus parejas anteriores y su unión era claramente en contra de la ley judía. Juan amonestó al rey y su esposa se enfurecía. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo, cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Juan el Bautista fue encarcelado y es interesante ver que la duda le llegó a este gigante de la Biblia. Juan manda a llamar a sus discípulos y luego los envió a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pero en lugar de sentarse con ellos y revelarle por medio de la profecía quién él era, Jesús dejó que sus acciones hablaran por él. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y han escuchado. Y para Juan, eso fue suficiente para fortalecer su fe.
Un día Herodes tuvo una gran fiesta de cumpleaños e invitó a todas las personas más importantes de Galilea. Trajeron a la hija de Herodías para que bailara en la fiesta para todos. Y Herodes cometió el primer de una serie de errores. Le prometió darle a ella lo que sus labios pidieran, hasta la mitad de mi reino. Eso fue una promesa seriamente precipitada. Herodes, el gran hablador, presumiendo delante de sus amigos, hizo tal promesa. La joven bailarina hizo lo que haría cualquier jovencita que se le presentara una oportunidad como esa. Fue y le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué le pido? ¿Matrícula universitaria? ¿Un carro nuevo? ¿Tierra? ¿Una mansión? ¿Qué le pido, mamá? Esta era una gran oportunidad para ella. Ella podría haberse colocado en un buen estado económico de por vida. Se quedó asombrada al escuchar la respuesta de su madre, pero no más asombrada que Herodes. Y aquí es donde él comete otro error. Cuando la joven le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, Herodes debió haber dicho: oh, no me refería a eso. Yo estoy seguro que todos en las fiestas hubiesen entendido. Lo más seguro hubiesen dicho: claro que no, niña, ¿cómo vas a pedir tal cosa? De ninguna manera. Pero Herodes era un cobarde. La Biblia dice: el rey se quedó angustiado. Pero de igual forma, envió a un verdugo. Y la cabeza de Juan fue traída en una bandeja. ¿Creen ustedes que silenciando la voz de Juan le trajo paz al corazón de Herodes? De ninguna manera. La culpa lo consumía. Y eso es lo que hace la culpa. Por eso es que tienes que hacer las paces con Dios. Un hombre en California, quien estuvo envuelto en la muerte de un joven de 19 años, 25 años antes, fue a una estación de televisión y confesó lo que había hecho. Y dijo que desde aquel día se sentía absolutamente horrible. Todos los días de su vida. Dijo que todos los minutos de cada día habían sido una pesadilla. Confesó: el chico de 19 años a quien maté no tuvo oportunidad de una vida, y yo tampoco. Eso es lo que hace la culpa. Crees que te saldrás con la tuya, pero te va a consumir. ¿Saben ustedes que en el año 2016, un hombre de 91 años en Canadá confesó haber asesinado a una joven en Londres, Inglaterra, 70 años antes, en el año 1946? Ni siquiera sabía el nombre de la joven, pero un periódico informó que luchó con su mente y quería limpiar su conciencia antes de morir. Ninguna confesión se había hecho después de tan largo tramo de tiempo en la historia legal británica. Eso es lo que hace la culpa. Es difícil vivir con eso. Es importante arreglar las cosas con Dios hoy, pues sabemos lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Isaías 55:7. Tal vez te preguntes, ¿por qué Jesús no intervino para librar a Juan? Jesús sabía que Juan saldría adelante. Sabía que el ejemplo de Juan sería un estímulo para miles y miles que caminarían por el mismo camino en años posteriores. Tenía que haber sido un consuelo para John Hus mientras languidecía en una celda de prisión en Constanza, en lo que ahora es Alemania. Tenía que haber sido de consuelo a William Tyndale, el gran traductor de la Biblia, quien fue ejecutado por su fe en las afueras de Bruselas, en Bélgica, en el 1536. El ejemplo de Juan fue de gran valor para Ridley y Latimer, quienes fueron mártires en Oxford, Inglaterra. Se dice que Latimer le dijo a Ridley: Maestro Ridley, muestra tu valor. Este día encenderemos una luz de tal manera, por la gracia de Dios en Inglaterra, que confío nunca se apagará. Ellos experimentaron lo que Juan ya había experimentado. Patrick Hamilton, que fue quemado en la hoguera en St. Andrews, Escocia. Los monumentos de los mártires que ves en todo el mundo conmemoran a esas personas que realmente dieron su vida por su fidelidad a Jesús.
Y la experiencia de Juan el Bautista los animó a todos ellos. La experiencia de Juan el Bautista nos muestra que, pues, a veces las cosas en este mundo simplemente no funcionan como nos gustaría que funcionaran o como pensamos que deberían funcionar. Juan el Bautista aceptó el llamado a anunciar al Mesías. Él hizo exactamente eso. ¿Nos decepciona su muerte tan trágica? Por supuesto que sí. Pero Dios nunca te lleva a ningún lugar al que no elegirías ir si pudieras ver el final desde el principio. La vida de Juan fue una vida solitaria. Su voz era la de uno que clamaba en el desierto. Nunca llenó una sala o un estadio. No escribió un libro de gran éxito de ventas. No vio a los ciegos recibir la vista. No vio a los muertos resucitar. Pero Juan fue un ejemplo de cómo es una vida de fidelidad. Juan el Bautista estaba comprometido con Dios. Dios fue honrado con su estilo de vida. Y si tú aceptas el llamado especial de Dios para tu vida, sea lo que sea, y donde quiera que esté, tu vida podrá ser una vida de fidelidad, llevando a cabo el propósito de Dios para ti. Juan se acercó a la vida con cierta actitud. Tal vez te recuerde que Juan dijo una vez, hablando de Jesús, a él le toca crecer y a mí menguar. Juan el Bautista vino a levantar a Jesús y dirigir a las personas a Jesús. ¿Y qué me puedes decir de ti? ¿Te has acercado a ese mismo Jesús? ¿Has rendido tu vida a Él? No pienses que Jesús te quiere quitar algo. Él quiere añadir verdadera paz, verdadera felicidad, confianza y eternidad. Quiere perdonarte para darte vida eterna. Jesús llegó a decir, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Un día tendrás la oportunidad de conocerlo si decides agarrar la mano de Jesús en esta noche y crees que la gracia de Dios es para ti hoy. Ese es mi deseo y mi oración por ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, que es una revelación de tu amor, de tu misericordia, de tus planes para nuestras vidas. Tu anhelo es que nosotros alcancemos la salvación. Viéndonos perdidos, tú estiras tu mano, tu amor, tu gracia, tu bondad, para que nosotros nos agarremos de ti y aceptemos esa relación que solo tú nos puedes dar. Una relación de amor, una relación que nos edifica, una relación que nos sana, una relación que es un bálsamo en nuestras almas. Oh Padre, en esta noche pedimos una bendición especial por cada persona que me escucha. Hay personas que están en el valle de la decisión, en el valle donde van a decidir qué van a hacer con su futuro. Yo solo te pido, Padre, que tú hagas una obra especial, que tu Espíritu Santo los toque y que hoy ellos decidan seguirte a ti. Vivir para tu honra y para tu gloria, para que ellos alcancen la felicidad y alcancen también el potencial que tú les quieres dar. Bendice a la iglesia de Elizabeth, a todos los que están oyendo, bendice a los líderes, al pastor y a su familia, pues te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.